Trabajé a tiempo parcial como repartidor de DoorDash en 2022. También tenía otro trabajo en una tienda de ropa, pero solo de vez en cuando. En realidad ganaba más dinero haciendo entregas, debido a que más personas hacían pedidos en días específicos. Así que, en esos días, pasaba la mayor parte de la noche conduciendo alrededor, haciendo esto durante casi 6 meses. En ese momento, me había familiarizado mucho con ello. En realidad ya me gustaba. Para mejorar las cosas, mi ciudad rara vez tenía tráfico, incluso durante la hora pico. Bueno, fue una noche normal de entregas, y acababa de recoger un gran pedido de un restaurante elegante. Comencé a dirigirme a la casa del cliente. Los pedidos grandes y costosos siempre son los mejores para hacer. Estos pedidos pagan más y realmente no requieren ningún esfuerzo adicional en comparación con otras entregas, así que se siente como un bono. Llegué al vecindario y tenía casas grandes, lo que tenía sentido considerando el tamaño del pedido y el restaurante elegante. Era una zona muy boscosa, con la mayoría de las casas ocultas detrás de largos caminos que se adentraban en los árboles. La casa del cliente no estaba muy lejos en el vecindario, solo estaba a un par de minutos por la carretera. Por lo general, estacionaba en el lado de la calle y caminaba hasta la puerta principal, pero con entradas como estas, obviamente bajaba por ellas para acercarme más a la casa. Sin embargo, tan pronto como giré hacia el camino de entrada, frené en seco. Había una cadena sostenida por 2 pilares a ambos lados del camino, bloqueando la entrada. Ya había visto esto antes, pero rara vez veía la cadena realmente conectada. Supuse que simplemente se habían olvidado de desbloquearla, así que salí de mi auto y me dirigí al pilar del lado derecho. Inmediatamente, noté que había un candado que requería una llave, lo que impedía que simplemente lo quitara. Me quedé allí, molesto, y miré hacia abajo por el camino de entrada, pero ni siquiera podía ver la casa desde donde estaba. Así que volví a mi auto, agarré mi teléfono y llamé al cliente. Un hombre contestó después de la primera llamada, y le expliqué que era su repartidor de DoorDash y que la cadena bloqueaba la entrada a su camino de entrada. Él respondió que no había una manera fácil de desbloquearla en este momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable y dije, ok, y colgué. Típica familia rica, susurré, mientras alcanzaba el asiento del pasajero para agarrar la bolsa grande de comida. Me aseguré de cerrar mi auto y luego caminé alrededor de la cadena y por el camino. Aproximadamente 1 minuto después de comenzar a caminar, empecé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no tenían luces en el lado de su camino de entrada. Aún no podía ver la casa, lo que me pareció extraño, ya que me había dicho que no era un camino largo. Entonces, escuché pasos crujientes que venían de los árboles oscuros a mi izquierda. Me detuve y miré en la dirección de donde venían, mientras se acercaban cada vez más. Comencé a distinguir la figura de un hombre que levantaba la mano como si dijera, «Hola». «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino de entrada y explicó que él era la persona con la que acababa de hablar por teléfono. Aún me sentía incómodo y le pregunté qué estaba haciendo. Dio un paso adelante y comenzó a decir que el camino de entrada giraba bruscamente más adelante y que en realidad era un atajo a través de los árboles, por lo que pensó que me encontraría a mitad de camino, ya que era una caminata larga para mí. Toda esta situación me pareció muy extraña.
ya que en el teléfono había dicho que era una caminata corta, pero ahora estaba admitiendo que era larga. Simplemente no cuadraba. El hombre se quedó a unos metros de distancia de mí y extendió la mano para recibir la bolsa. Me acerqué a regañadientes y le entregué la comida. Me dio las gracias y se dio la vuelta para regresar por donde había venido, pero luego se detuvo y volvió a mirarme. «Olvidé traer tu propina», dijo mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo, así que le respondí: «No te preocupes por eso», y comencé a caminar de regreso por el camino de entrada oscuro hacia mi auto. Unos segundos después, escuché el crujir de las hojas mientras el hombre volvía a entrar en los árboles. Estaba aliviado de que no intentara seguirme. Una vez que llegué a mi auto, conduje rápidamente y terminé mis entregas por la noche. Cuando llegué a casa, lo reporté a la policía por si acaso, y un operador me dijo que enviarían a un oficial para hablar con los dueños de la casa. Todavía me estremezco al pensar en toda la situación, principalmente porque recibí una llamada un par de horas después de un oficial que explicaba que había hablado con los residentes de la casa, pero ellos no tenían idea de lo que estaba hablando, ya que no habían pedido nada para la entrega. No sé si los residentes estaban mintiendo o no, pero de cualquier manera, fue una experiencia muy perturbadora y me ha hecho ser mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche. Era una noche normal de repartir pizzas por mi ciudad, y estaba en medio de dirigirme a mi octavo o noveno cliente de la noche. Por lo general, solo escucho música y me desconecto un poco mientras conduzco entre las casas y el restaurante, ya que puede volverse muy aburrido después de un rato. Pero mientras avanzaba por las oscuras carreteras vacías, noté que se encendían un par de luces de advertencia en mi tablero. Fue un poco alarmante, pero no era nada importante, así que continué. Mi coche era bastante viejo y tenía mucho kilometraje, pero en su mayor parte funcionaba bien, así que supuse que debía ser una falsa alarma o algo así. Desafortunadamente, mientras seguía por el camino, más y más luces de advertencia comenzaron a encenderse antes de que la luz del motor se encendiera, y finalmente mi coche se detuvo. Nunca antes me había quedado varado con un coche, así que realmente no estaba seguro de qué hacer. Lo primero que hice fue intentar encenderlo de nuevo para ver si arrancaba, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba bastante lejos de cualquier lugar al que pudiera acudir. Sabía dónde estaba, ya que había conducido por esta carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano, que estaría abierto a esta hora, era una gasolinera que estaba a media milla de distancia. Así que llamé al cliente y le informé sobre mi situación, y luego llamé a mi trabajo para que también supieran. Mi gerente básicamente me dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que simplemente resolviera mi situación con el coche y luego me fuera a casa. Eso en realidad me dio un poco de alivio, sabiendo que no tenía que preocuparme por el trabajo. Sin embargo, aún no estaba muy seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía a unos 40 minutos de distancia, pero él era la única persona que sabía que estaría despierta a esta hora. Él contestó y me preguntó de inmediato qué estaba pasando. Le conté sobre mi situación y él soltó un gran suspiro. Luego dijo que podía venir a recogerme y llevarme a casa. Le dije exactamente dónde estaba y le agradecí.
Luego me senté de nuevo en mi coche, aliviado de que pudiera obtener ayuda relativamente rápida. Después de esperar unos minutos, abrí la caja de pizza y tomé un par de rebanadas, pensando que sería un desperdicio si la dejaba enfriarse. En realidad, estaba muy oscuro en el coche, ya que la batería estaba muerta, así que tenía la luz de mi teléfono encendida y la coloqué en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de unos 15 minutos de espera, vi una figura aparecer desde el final del camino, caminando hacia mi coche. Me sentí bastante vulnerable en mi posición, así que apagué la luz de mi teléfono y esperé a que pasara sin siquiera notar que yo estaba allí. Sin embargo, una vez que estuvo a unos metros de mi coche, se detuvo y comenzó a mirar mi coche como si lo estuviera inspeccionando o algo así. Luego, el hombre se acercó a mi ventana y golpeó como si quisiera que la bajara. Por supuesto, ni loco lo haría, así que le hablé en voz alta diciéndole que no podía. Pareció ofendido y respondió preguntándome si podía llevarlo a la gasolinera que estaba más adelante en el camino. Fue entonces cuando empecé a sentir una extraña sensación acerca de este tipo. Estaba bastante claro que mi auto se había averiado, así que sabía que él debía estar tramando algo. No respondí y simplemente me quedé allí observando al tipo, esperando que se fuera. Sin embargo, él continuó pidiendo ayuda, volviéndose cada vez más agresivo. Luego, se quedó en silencio por un momento antes de agarrar la manija de la puerta. Sacudió todo el auto mientras intentaba abrirla. Empecé a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que busqué algo para defenderme. Lo único que encontré fue un pequeño destornillador en mi guantera. En ese momento, el hombre comenzó a apuñalar la ventana con un cuchillo pequeño, como si intentara romperla. Hizo algunos arañazos grandes antes de empezar a introducir su cuchillo en la parte superior de la ventana para forzarla hacia abajo. Le gritaba y pedía ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de un minuto, con pura ira en sus ojos, intentando de todo para entrar. Luego se detuvo, se quedó allí en silencio y respirando con dificultad. Pegó su rostro contra la ventana y me miró con rabia y asco antes de golpear la puerta una última vez y correr de regreso por la carretera hacia la oscuridad. Cuando llegó mi hermano, le mostré los arañazos y abolladuras en mi puerta y nos fuimos apresuradamente, llamando a la policía en el camino a casa. Nunca había temido por mi vida tanto como en esa carretera desierta, pero lo que no puedo sacar de mi mente desde entonces es la mirada en los ojos del hombre mientras me miraba a través de la ventana. Sentí que estaba a centímetros de un monstruo ansioso por llevar a cabo un ataque brutal y horrible contra mí, mientras yo estaba allí solo e indefenso. Durante la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que estaba abierto hasta tarde, generalmente hasta la 1 a.m. La mayoría de los clientes venían a recoger su pedido o lo solicitaban por teléfono, pero de vez en cuando alguien pedía una entrega a domicilio. Siempre disfrutaba haciendo las entregas, porque me permitía salir del lugar y conducir mientras me pagaban, además de recibir propinas. En esta ocasión, teníamos un pequeño pedido de entrega para un cliente que había hecho su pedido a las 12 de la noche. Esta sería mi última entrega de la noche antes de terminar mi turno. Me subí al auto y comencé a conducir. El GPS
indicaba que estaba a 15 minutos de distancia, pero nuestro restaurante estaba justo al lado de una autopista, por lo que, en la mayoría de las entregas, pasaba unos minutos en la autopista antes de tomar una salida y entrar en un vecindario. Al entrar en la rampa de una autopista, noté un automóvil que se acercaba hacia mí en el espejo lateral. Por las luces delanteras, pude ver que estaba bastante lejos, pero también iba muy rápido. El coche detrás de mí también se incorporó desde el carril central al carril más a la derecha, prácticamente frenando bruscamente mientras se acercaba a la parte trasera de mi coche. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé, ya que puso en peligro nuestras vidas sin ninguna razón. Supuse que debía estar borracho, o simplemente algún idiota que pensó que sería divertido asustarme, pero después de unos minutos, todavía seguía justo detrás de mí. No estaba seguro de lo que estaba haciendo en este punto, pero no tenía nada de gracia. Mi salida estaba cerca, así que esperaba que me dejara en paz una vez que saliera de la autopista. Pero por supuesto, el tipo me siguió. La casa a la que iba a entregar estaba en un gran vecindario justo al lado de la autopista, así que giré y comencé a conducir por las calles del vecindario. Cuando nos adentramos más, el tipo detrás de mí apagó todas sus luces. Ahí fue cuando realmente empecé a entrar en pánico. Había tenido conductores estúpidos siguiéndome durante un rato porque los había cortado accidentalmente o algo así, pero esto estaba yendo demasiado lejos y ni siquiera le había hecho nada. Afortunadamente, la casa estaba a solo unas cuadras en este punto, así que decidí meterme en su entrada y tratar de hacer que el cliente respondiera lo más rápido posible para no estar solo. Conduje mi coche por el lado derecho de su entrada, lo que inmediatamente me di cuenta de que era una mala idea, ya que el coche se detuvo justo al lado del mío, en el lado izquierdo de la entrada. Antes de que pudiera salir, un hombre salió del coche abriendo agresivamente la puerta del conductor. Comenzó a gritarme con enojo y a agitar las manos, acercándose a mi ventana. Este tipo sonaba completamente loco y sus palabras estaban entrecortadas, apenas tenían sentido. Estaba bastante seguro de que estaba borracho y no estaba demasiado asustado, pero luego sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y comenzó a golpear la ventana con él. Rápidamente puse mi coche en reversa y retrocedí lo más rápido que pude. El hombre continuó persiguiendo mi coche por la entrada, agitando su cuchillo y gritando. Conduje unas cuadras más y luego me detuve junto a una casa al azar, y ahí llamé al cliente al que se suponía que debía entregar. Respondió de inmediato y me preguntó si estaba bien. Supongo que estaban mirando desde su ventana. Les dije que estaba bien y le pregunté si el tipo todavía estaba allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarles la comida. Cuando volví, les conté a mis compañeros de trabajo lo que había sucedido, pero ninguno de ellos me creyó. Honestamente, no los culpo, porque fue una situación realmente loca y no tenía mucho sentido. No estoy seguro de qué quería ese tipo, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que fue. Trabajaba en una pizzería de una cadena específica durante casi un año. Realizaba turnos de mediodía y de noche junto a un compañero de trabajo. Por lo general, estábamos ocupados hasta el cierre a las 2 a.m., ya que éramos solo nosotros dos. Llamaré a mi compañero Fred para proteger su privacidad.
Fred era mayor que yo por unos años y era un trabajador silencioso. Durante los turnos de noche, él preparaba todas las pizzas mientras yo las entregaba. Ambos contestábamos las llamadas, dependiendo de quién estuviera ocupado o no. En fin, eran poco después de las 11 p.m. y acababa de regresar de una entrega cuando sonó el teléfono. Vi a Fred cocinando, así que contesté yo. Un hombre al otro lado de la línea pidió una pizza grande de salchicha. Tomé el pedido y le pregunté si necesitaba algo más. El hombre no respondió durante un momento y luego repitió que quería una pizza grande de salchicha. Por la forma en que lo murmuró, parecía estar borracho. Confirmé que solo quería una pizza y él asintió. Envié el pedido y luego agarré la siguiente entrega. Cuando volví a la tienda, Fred había terminado la orden del hombre y la tenía lista para entregar. Así que la tomé del mostrador y corrí hacia mi auto. Mientras agarraba la orden, noté que Fred me miraba de manera extraña, como si quisiera decirme algo, pero decidió no hacerlo. Aunque él era bastante callado y reservado, eso no era muy extraño. La dirección estaba a unos 15 minutos de distancia, pero no había tráfico a esa hora, así que llegué temprano. La casa era normal, pero tenía mucho terreno a ambos lados, y las casas de los vecinos apenas eran visibles entre los árboles. Salí del auto y fui al lado del pasajero para recoger la pizza. Luego subí al porche y toqué la puerta. Unos segundos después, un hombre la abrió de par en par. No era algo muy extraño, pero siempre me parecía innecesario abrir la puerta tan ampliamente. Sin embargo, su expresión al verme fue de confusión y sorpresa, como si no hubiera esperado verme. Pensando que estaba borracho y desorientado, le entregué la caja y le dije el total. Él me entregó el dinero lentamente y sin decir nada. Sostenía la caja de pizza frente a mí y la miraba con una extraña intensidad. Luego, movió los ojos hacia arriba, pero no me miraba a mí. Parecía estar mirando algo detrás de mí con la misma intensidad. Después, sacudió la cabeza lentamente, como si dijera que no. Me sentí muy incómodo observando a este hombre. No pude evitar mirar hacia atrás. Volví la cabeza hacia mi hombro derecho y miré hacia el camino de entrada. A pocos metros de mi auto, vi a un hombre con capucha corriendo hacia los árboles. Mi corazón dio un salto y sentí que mi cuerpo entraba en una especie de shock. No sabía qué hacer. Me volví hacia el hombre en la puerta, pero él retrocedió de inmediato y cerró la puerta de golpe. Todo sucedió tan rápido, en cuestión de segundos, y no tuve tiempo de reaccionar antes de que la puerta se cerrara frente a mí. Me volví para enfrentar al hombre encapuchado, pero se perdió en la oscura línea de árboles. Tropecé al bajar del porche y corrí hacia mi auto, retrocediendo por el camino de entrada lo más rápido posible y conduciendo de regreso al trabajo. Durante el trayecto, intenté calmarme, pero aún no podía entender lo que había sucedido. Cuando regresé, le conté a Fred sobre el encuentro. Él pareció tener muy poca reacción y simplemente me dijo que entregara el próximo pedido cuando estuviera listo. Hice lo que me dijo, pero en mi camino de regreso de la entrega, terminé deteniéndome y llamando a la policía para informarles, por si acaso. Dijeron que enviarían a un oficial para verificarlo y me llamarían de vuelta para ponerme al tanto. Recibí una llamada 1 hora después y, una vez que salí del trabajo, esperé en el estacionamiento a que la policía se acercara y hablara conmigo. Cuando el oficial se acercó a mi auto, mencionó que había hablado con el hombre en la residencia que coincidía con la descripción que le di. El tipo le dijo al oficial
que solo estaba esperando a su amigo Fred, ya que sabía que trabajaba en la pizzería. Cuando le preguntaron sobre el hombre encapuchado, no dio detalles y dijo que no sabía nada al respecto, ni había visto a nadie con esa información. Estaba aún más horrorizado y confundido. Pensé que tal vez habían llamado pensando que Fred era un repartidor y se estaban preparando para atacarlo. Eso explicaría al hombre encapuchado junto a mi auto y la sorpresa del tipo en la puerta. También recuerdo esa mirada que Fred me dio, pensando que tal vez iba a advertirme sobre algo. Sin embargo, hablé con él en varias ocasiones al respecto, pero solo me dio respuestas rápidas e inútiles, diciendo que el tipo era solo un viejo amigo y que no sabía nada de nada. Poco después de ese incidente, cambié a otra pizzería. Ahora que el horror de la situación está en el pasado, y sé que probablemente no era un objetivo específico para mí, disfruto tratando de resolver el misterio. Aún no sé con certeza qué sucedió, pero fue sin duda lo más extraño y espeluznante que he experimentado. Estaba haciendo mis entregas nocturnas de los domingos para ganar dinero extra con DoorDash y Uber Eats. Un amigo me mostró cómo usar ambas aplicaciones al mismo tiempo para ganar más dinero por hora. Uno de los mayores problemas al hacer entregas es que tienes mucho tiempo libre, en el que simplemente conduces esperando que aparezca un pedido. Pero si trabajas en ambas aplicaciones al mismo tiempo, puedes eliminar todo ese tiempo muerto y estar constantemente ganando dinero. Así que estuve haciendo esto durante unas horas, corriendo de un lado a otro entre casas y restaurantes. En un momento, recibí un pedido pequeño de un restaurante cercano, pero la casa estaba lejos. Estos son los peores tipos de pedidos porque conduces mucho y te pagan menos. Este cliente ofreció una gran cantidad de dinero como propina, así que no dudé. Y confiado acepté el pedido y comencé el trayecto de 25 minutos hacia su dirección. A mitad del camino, mientras conducía por un camino lateral, recibí una llamada en la aplicación, presumiblemente del cliente. Respondí preguntando si era mi cliente de Uber Eats. Un hombre confirmó que era mi cliente y se disculpó profusamente, diciendo que había pedido desde la cuenta de un amigo y se olvidó de cambiar la dirección. Sin embargo, dijo que su casa estaba a la vuelta de la esquina y me dio indicaciones para llegar a la casa de su amigo. Cuando llegué a la supuesta casa del amigo, tomé las vueltas según las indicaciones del hombre y conduje por una calle de vecindario poco iluminada hasta llegar a un letrero de sin salida y ver que la calle terminaba a unas pocas casas de distancia. Sintiéndome confiado de haber tomado las vueltas según las indicaciones del hombre, me detuve y agarré mi teléfono para llamar al cliente. Justo cuando estaba buscando en mis llamadas recientes, un golpe en la ventana del conductor casi me da un infarto. Me sentí avergonzado por lo notoriamente asustado que estaba y bajé la ventana para saludarlo. Pero al mirar al hombre, vi que su rostro no mostraba emoción, solo una expresión completamente inexpresiva. Solté el botón de la ventana y presioné inmediatamente el botón de bloqueo, seguido de que el hombre metiera una pistola por la ventana medio abierta, apuntando directamente a mi cabeza, mientras gritaba algo. Escuché más voces respondiendo y un grupo de personas corriendo hacia el auto, intentando abrir las manijas de las puertas.
Todos estaban gritando comandos entre ellos, pero en el calor del momento no pude entender lo que decían. Estaba en completo estado de shock, mirando la boca de la pistola de este tipo. Si tuviera que adivinar, había al menos 5 o 6 personas rodeando mi auto en ese momento. No recuerdo haber tenido ningún pensamiento, pero solo puedo describirlo como una reacción más bien refleja. Porque cuando el hombre que sostenía la pistola apartó la mirada por un segundo, pisé el acelerador a fondo y salí disparado por la calle. Me sorprende que el hombre ni siquiera soltara la pistola mientras retiraba la mano por la ventana justo a tiempo. Al ver el final de la calle, hice rápidamente una maniobra de 3 puntos y volví a enfrentar el otro extremo de la calle. Todos habían desaparecido, ni uno solo de ellos en ninguna parte de la carretera, la acera o junto a las casas. Deben haber huido de la escena en el instante en que comencé a conducir. Tan pronto como salí del barrio, llamé al 911. Estos ataques de tipo pandilla son relativamente comunes por aquí, pero nunca pensé que me sucedería a mí. Aunque no se encontró nada y todas las pruebas no llevaron a ninguna parte, veo este evento como una especie de llamada de atención. Me di cuenta en el momento en que el hombre apuntó un arma a mi cabeza, de que ser un hombre grande y seguro de sí mismo no significaba absolutamente nada. Tomar un riesgo así fue pura estupidez, porque literalmente cualquiera con un arma puede tener tu vida en sus manos en un instante. Si trabajas en un empleo como este, o haces algo donde ves a extraños regularmente, ten cuidado. Ponerse en una situación arriesgada con un desconocido podría ser lo último que hagas. Durante la pandemia, la entrega de comestibles se volvió bastante popular y aún después del 2020, la gente sigue pidiéndolos a sus casas. Yo era el encargado de seleccionar esos pedidos y cuando estábamos escasos de personal, yo repartía. No era un mal trabajo. De hecho, disfrutaba conduciendo hasta las casas de las personas. Veía casas bonitas y no tenía que lidiar con las preguntas constantes de los clientes, así que no me quejaba. A veces recibía propinas, lo cual era agradable. La mayoría de las veces, sin embargo, dejaba los comestibles en la puerta, tomaba una foto como prueba y me iba. Pero hubo momentos en los que conocí a las personas y les ayudaba a llevar los comestibles adentro. Un caso fue con una señora mayor, llamada Carla, a quien le caí muy bien. Nos fuimos conociendo porque todos los jueves ella pedía prácticamente las mismas cosas y debía llevarlo a su casa, siempre a la misma hora. Las primeras veces que le entregué los comestibles, ella nunca salía, pero la veía asomándose por la ventana. Le saludaba con un gesto y luego volvía al coche. Creo que una vez que se dio cuenta de que era la misma persona que le entregaba los comestibles cada vez, se sintió más cómoda. Salía a saludarme y con el tiempo empecé a llevar los comestibles adentro y a colocarlos en sus mostradores. Era bastante mayor, así que estaba feliz de ayudarla y también daba buenas propinas. Cuanto más iba, más la conocía. Había enviudado recientemente y vivía sola. Sus hijos vivían lejos y solo los veía 1 o 2 veces al año en las fiestas, cuando podía tomar el tren. También estaba jubilada, pero solía ser corredora de bolsa, lo que explicaba su bonita casa. Siempre esperaba con ansias los jueves, y este no fue diferente. Ella había hecho su pedido el lunes, como siempre.
y yo lo estaba entregando el jueves siguiente. Cuando llegué a la entrada, noté de inmediato que algo no estaba bien. No estaba en la puerta como solía estarlo, pero la puerta estaba abierta. También me di cuenta de que todas sus persianas estaban cerradas, lo cual era extraño, ya que siempre las mantenía abiertas. Me acerqué a la puerta principal abierta y al no verla, toqué el timbre. Esperé un poco, pero no hubo respuesta. Golpeé unas cuantas veces, pero tampoco hubo respuesta. Naturalmente, comencé a preocuparme un poco. Dado que era su amigo, decidí entrar y al menos dejar sus compras en la cocina, como de costumbre. Después de todo, la puerta estaba abierta. Tomé todas las bolsas en ambas manos y entré directamente a la cocina. Todas las luces estaban apagadas y reinaba el silencio. Coloqué las bolsas en su encimera y llamé su nombre nuevamente, sin obtener respuesta. Mientras salía, pensé en llamar a la policía, pero no sabía cómo explicar que esto era una emergencia. ¿Y si ella simplemente estaba fuera de la casa? Quizás estaba visitando a alguien y no quería molestar a los oficiales de policía. Estaba en una situación extraña. Pero justo cuando llegué a la puerta que conducía afuera, escuché ruidos en la casa de arriba. Me sentí aliviado por un momento y llamé a Carla, pero nuevamente no hubo respuesta. Nadie vino a la puerta ni me contestó. Después de un minuto de estar allí parado, seguí escuchando movimientos, como si alguien estuviera moviendo cosas arriba. Me sentí incómodo y decidí salir de nuevo. Me subí al auto y me quedé allí un rato. Después de un minuto, vi que las cortinas del segundo piso se movían, como si alguien me estuviera mirando por la ventana. Salí, di la vuelta a la esquina y estacioné en la calle, confundido. No sabía si era ella, y simplemente no quería ver a nadie, o si era uno de sus hijos. También me preguntaba si debía llamar a la policía. Finalmente, decidí dar una vuelta alrededor de la manzana y luego pasé nuevamente por su casa. Me quedé allí un rato hasta que vi que las cortinas del segundo piso se abrían. Vi a una figura masculina mirar hacia afuera y luego cerrar rápidamente, como si ver mi auto lo asustara. Sabía que Carla tenía 2 hijas y un hijo, pero su hijo había fallecido hace años, así que no estoy seguro de quién podría estar en su casa si ella no estaba allí. ¿Dónde podría estar entonces? Aunque había estado allí demasiado tiempo y tenía que volver al trabajo la semana siguiente, no hubo pedidos de ella por primera vez en casi un año. Conduje junto a su casa después de salir. Era un jueves y en la entrada había un coche de policía. Cuando llegué a casa, busqué su nombre y descubrí que la habían reportado como desaparecida solo unos días después de que yo estuve allí para entregarle sus comestibles. Noté que la fecha en que dijeron que probablemente estuvo por última vez en casa era el día después de que ella había pedido los comestibles, 2 días antes de que yo fuera a su casa y viera a ese hombre. Llevé toda la información a la policía, pero no sé quién era ese hombre, ni si estuve cerca de que me pasara algo a mí también. Han pasado casi 3 años y no ha habido actualizaciones.